podríamos ver las preguntas que dejamos al final de la clase número 8. Las afirmaciones incorrectas entonces serían que el escurrimiento en un canal recto y prismático es estrictamente bidimensional. Si bien en general nosotros la tomamos como bidimensional, en realidad es tridimensional, porque hay velocidades en la dirección transversal a la corriente, más allá de que en general a lo largo de la materia vamos a despreciarlas. Y la última, que decía que el esfuerzo de corte en el perímetro mojado es uniforme, obviamente hemos visto que no, que depende fuertemente de las características de la sección geométrica. Bueno, de la sección y también de las condiciones de rugosidad, ¿no? Vamos a ver a continuación en esta clase número 9 cómo es la distribución del esfuerzo de corte en la vertical. Para ello vamos a tomar para un escurrimiento permanente y uniforme bidimensional, es decir, que vamos a considerar un escurrimiento permanente y uniforme como si fuese en un canal de ancho infinito, y también vamos a tomar como válida la hipótesis de pequeña pendiente. Entonces, para una situación como esta, vamos a evaluar las fuerzas actuantes sobre un volumen diferencial, que es el que está sombreado en color más oscuro en la figura, sería este el volumen de control, y vamos a ver cuáles son las fuerzas actuantes sobre este volumen de control. Este volumen de control está caracterizado por una longitud diferencial S, el ancho es B, que es un ancho infinito, o sea que es como si estuviéramos trabajando por unidad de ancho, y la altura de este volumen de control es H menos I. Fíjense que H está tomado desde el fondo hasta la superficie libre, e I está tomando desde el fondo hasta la parte inferior del volumen de control. Entonces veamos sobre ese volumen de control cuáles son las fuerzas actuantes. Por un lado, tenemos la componente del peso. La componente del peso que nos interesa es GS, que es el peso del diferencial del volumen de control en la dirección del escurrimiento S. Entonces, si el volumen era delta S por H menos I por B, y hay que calcular el peso de ese volumen, lo multiplicamos por el peso específico gamma. Pero como es la componente del peso en la dirección del escurrimiento, debemos multiplicarlo por el seno del ángulo. La otra fuerza que interviene es la fuerza de superficie tangencial que se desarrolla en el plano inferior del volumen diferencial sobre el que estamos trabajando. Esta fuerza friccional en correspondencia con la altura I va a ser igual a la tensión de corte tau I por la superficie de contacto, que va a ser delta S por B. Es decir, que esta fuerza friccional se opone al movimiento, y esta fuerza friccional va a tener un origen distinto según sea laminar o turbulento. Obviamente, como un escurrimiento permanente y uniforme, no va a haber componente del empuje, porque al mantenerse el tirante no vamos a tener empujes, y por otro lado no va a haber aceleraciones ni locales ni convectivas. Igualando entonces las acciones a cero, tenemos que podemos reemplazar GS y la fuerza friccional y las igualamos a cero, entonces nos va a quedar, en definitiva, reemplazando los valores, que la tensión de corte en el plano I va a ser igual a gamma por H menos I por el seno del ángulo. Como habíamos asumido la hipótesis de pequeña pendiente, el seno del ángulo lo podemos reemplazar con la pendiente, y entonces nos va a quedar que tau sub I, o sea la tensión de corte en el plano correspondiente a la altura I, va a ser igual a gamma por H por la pendiente, que era esto, tau 0, por 1 menos
I sobre H. Es decir, que el esfuerzo de corte varía en forma lineal en la vertical, es máximo en el fondo y cero en la superficie. Y en particular en el fondo, cuando I es igual a 0, nos va a quedar que tau I es igual a tau 0 es igual a gamma por H por I, que es lo que habíamos indicado para un escurrimiento permanente y uniforme de ancho infinito. Como dijimos, los esfuerzos de corte en la vertical van a ser diferentes si el escurrimiento es laminar o si el escurrimiento es turbulento. E incluso en escurrimientos turbulentos va a ser distinto si estamos dentro o fuera de la subcapa viscosa. Tanto en escurrimiento laminar como dentro de la subcapa viscosa, el esfuerzo de corte tiene el sentido convencional del roce entre capas de fluido de distinta velocidad relativa, y ahí entonces es válida la expresión de Newton, y entonces al esfuerzo de corte tau sub I lo podemos denominar como esfuerzo de corte laminar, por eso le agregamos el subíndice L, y nos quedaría entonces que en la zona donde las condiciones de viscosidad son preponderantes, este esfuerzo de corte I laminar va a ser igual a mu, la viscosidad dinámica, por el gradiente de velocidades. Para analizar el esfuerzo de corte para movimiento turbulento fuera de la subcapa viscosa, tenemos que el origen está dado por el flujo de cantidad de movimiento de las fluctuaciones de velocidad. Veamos cómo es esto. Por las fluctuaciones de la velocidad a través del plano I, que era la base de nuestro volumen de control, la parte inferior del volumen de control, hay un flujo de cantidad de movimiento, de masas, que tienen la velocidad de fluctuación en la dirección del escurrimiento, que son transportadas por las fluctuaciones de velocidad en la dirección normal. O sea, la cantidad de movimiento está asociada a la velocidad de fluctuación en la dirección del flujo y es transportada hacia el volumen de control por las fluctuaciones en la dirección normal a la dirección predominante del flujo. El resultado de la fuerza que se corresponde a este flujo de cantidad de movimiento es lo que se llama tensión de corte turbulenta o esfuerzo de corte aparente o tensiones de Reynolds que vimos cuando vimos turbulencia en hidráulica 1. Estas tensiones de corte aparente debidas a la turbulencia las podemos indicar como tau sub I con el subíndice T por la turbulencia, y no son ni más ni menos que las tensiones de Reynolds definidas como ρ por la fluctuación en la dirección del escurrimiento por la fluctuación en la dirección normal del escurrimiento tomados como valores medios. Para la caracterización de los esfuerzos de corte turbulentos, y dado que la única forma que uno tendría como para definirlos es a través sino de mediciones, de medir las fluctuaciones en U, las fluctuaciones en B y determinar las tensiones de corte, en realidad se desarrollaron ya hace bastante tiempo modelos simplificados para la consideración de las tensiones de corte turbulentas. Así tenemos, por ejemplo, el modelo de Boussinesq o el modelo de Prandtl. Este modelo considera como que las tensiones de corte turbulentas son la más específica por una longitud de mezcla al cuadrado, ya vamos a ver de qué se trata, por el gradiente de velocidades elevado al cuadrado. Es decir, que para un escurrimiento turbulento, donde podemos asumir que hay una subcapa viscosa, el esfuerzo de corte en el plano vertical estará definido, como vimos antes, por una variación lineal
con un valor 0 en la superficie y un valor máximo igual a tau 0 en el fondo, que va a ser la suma de el aporte de las tensiones de corte debidas a la viscosidad y las tensiones de corte debidas a los efectos turbulentos. Es decir, que en cada valor de I vamos a tener que el tau sub I va a ser una componente turbulenta más una componente debida a la viscosidad. Dentro de la subcapa viscosa, acá por ejemplo, esto obviamente el gráfico está absolutamente exagerado porque el espesor de la subcapa viscosa es muy chico, pero dentro de la subcapa viscosa las tensiones de corte serán casi todas debidas a los efectos viscosos, pero fuera de ella el aporte de la viscosidad será muy bajo. Fíjense que al salir de la subcapa viscosa, prácticamente el efecto de la viscosidad se hace rápidamente despreciable y todo el efecto de la tensión se debe a las tensiones turbulentas. Acá les voy a mostrar el resultado de algunas mediciones que hizo Luciano hace algunos años, Luciano Ergenreder. Luciano Ergenreder fue ayudante de hidráulica hasta el año pasado, que se fue a hacer un doctorado al exterior. Él midió velocidades con un equipo que es de este tipo, que es un ADB, que permite hacer registros de velocidades hasta 50 registros por segundo y uno puede ver, por ejemplo, las variaciones en la dirección del escurrimiento y en la dirección normal al escurrimiento. Él puso una manta de este tipo, fíjense que es una manta rugosa en el fondo, y en este canal hizo ensayos con tirantes de 15 centímetros y midió en un montón de verticales y con mediciones cada 1 milímetro más o menos los valores de la velocidad. Al medir en cada uno de estas posiciones durante mucho tiempo, lo que pudo obtener son los valores de las tensiones de Reynolds. Acá están adimensionalizadas las tensiones de Reynolds con los valores de la velocidad de corte al cuadrado. En definitiva, lo que él representó fueron tensiones de Reynolds en función de la altura respecto al fondo. Fíjense cómo al hacer las mediciones, acá no estamos haciendo ninguna hipótesis de Boussinesq, ni de Prandtl, ni nada, sino lo que estamos haciendo es representar los valores de las tensiones de Reynolds. Pueden ver cómo se produce la variación lineal respecto de lo que se había indicado desde el punto de vista del análisis teórico.